Hola a todos, soy Luis Zamprogna, estoy acá con Montserrat González y hoy vamos a hablar de la importancia de los ejercicios de movilidad general. Cuando nosotros hablamos de movilidad, estamos hablando de un pilar fundamental dentro de la kinefilaxia. Habíamos dicho en módulos anteriores que kinefilaxia significa prevención de la salud a través del movimiento. Asimismo, la movilidad incluye varios aspectos a entender a la hora de realizar ejercicios. Cuando nosotros hablamos de movilidad, específicamente nos centramos en tres articulaciones principales, que son los tobillos, las caderas y la columna dorsal, ya que estas articulaciones influyen en otras como son las rodillas, la columna lumbar y las escápulas. Entonces siempre va a ser fundamental e importante que esto tenga un rango de movimiento óptimo. A partir de allí hay distintos ejercicios que nosotros podemos ir realizando. Tenemos ejercicios de piso, sin elementos, con elementos, y obviamente tenemos una progresión en cuanto a dificultad con estos ejercicios de acuerdo a la evolución y al estado del paciente. Nosotros vamos a empezar a describir y a mostrar algunos ejercicios básicos y vamos a ir agregando dificultad en otros para que tengan una noción general de cuáles son los ejercicios que siempre debemos incluir en nuestro plan de prevención. Así que, Monse, muy bien, vamos a empezar con algunos ejercicios para la movilidad de los tobillos. Los tobillos son fundamentales a la hora de prevenir lesiones, por ejemplo, en las rodillas. Hay un concepto que dice que cuando una estructura que se debería de mover muy bien deja de moverse o pierde movilidad por X causa, siempre va a haber otra que va a intentar compensar esa falta de movilidad. Muchas veces eso ocurre con las rodillas. Los tobillos se empiezan a mover menos y las que quieren compensar son las rodillas. Entonces es fundamental de que los tobillos siempre mantengan su rango de movimiento óptimo. Tenemos el primer ejercicio básico, que es un ejercicio de movilidad de la articulación del tobillo. Podemos utilizar un bastón para sostenernos, para atajarnos. Básicamente lo que hacemos es acentuar el movimiento del tobillo sin levantar el talón. Esto, como habíamos dicho en otros módulos, se puede ir combinando siempre con ejercicios respiratorios. La idea siempre va a ser de que el paciente, el atleta o la persona que se quiera sentir mejor y mejorar su performance vaya aumentando el rango de movimiento progresivamente sin generar compensaciones en otras zonas. Por eso es fundamental de que la postura sea siempre correcta. Esto se puede hacer 3 series de 10 repeticiones. Puedo ir alternando ambas piernas, ambos tobillos, ir ganando movimiento progresivamente en esas articulaciones fundamentales. Acá vemos que ella tiene un rango de movimiento bastante bueno, un rango óptimo, ya que hace tiempo viene practicando estos ejercicios. Entonces podríamos decir de que ella está con su rango de movilidad en forma óptima. Un segundo ejercicio que podríamos realizar sería agregar un plano inclinado. Nosotros tenemos este plano, pero simplemente podemos usar algún elemento que haga que el tobillo quede con una flexión, una semiflexión, y podamos acentuar el movimiento del mismo. Entonces, en este caso, en este ejercicio, puedo usar nuevamente el bastón para sostenerme, y lo que voy a hacer es avanzar lateralmente para ganar rango de movimiento en otro ángulo para el tobillo. Aparte de trabajar el tobillo en esta articulación, yo ya voy acentuando un cierto grado de movimiento en las caderas, que son las segundas articulaciones fundamentales que yo voy a ir trabajando. Esto nosotros lo vamos a poder realizar siempre con series, repeticiones. Siempre vamos a tener que tener un punto de partida para saber si nuestra evolución es buena, si estamos mejorando o no. Lo ideal es siempre empezar con un número de series y repeticiones que me sea cómodo, y a partir de ahí ir intensificando día a día. Bien, eso con respecto a los tobillos. Yo después puedo ir acentuando el trabajo de las caderas,
que son otra de las articulaciones fundamentales que voy a tener que trabajar. Vamos a hacer un movimiento de pelvis para acentuar el movimiento de la cadera del lado izquierdo. Ahí lo que yo estoy haciendo es hago un movimiento de pelvis y estoy de esa manera solicitando a un músculo que se llama psoas ilíaco, que es un músculo fundamental. Hay muchos autores que hablan de este músculo como el músculo del alma. Se lo dice así porque es el músculo que somatiza muchas emociones y de este músculo dependen otros grandes grupos musculares. Entonces la movilidad de este músculo es fundamental para muchas otras actividades, no solamente para la movilidad de las caderas. Es el primer ejercicio simple, fácil de hacer, que podemos ir incluyendo en nuestro plan. Podemos ir complejizando el mismo ejercicio, agregando el movimiento de los brazos con el bastón. Lo que voy a hacer es tomar aire. Cuando saco aire, llevo los brazos hacia atrás y avanzo hacia adelante. De esa manera yo estoy solicitando la cadera izquierda y estoy ya generando movilidad en los hombros, ya que las caderas y los hombros siempre generan una sinergia y trabajan en conjunto. Sobre todo en deportes donde se utilizan los brazos, donde se utilizan elementos externos como raquetas, es fundamental de que las caderas y los hombros se lleven muy bien. En el tenis, por ejemplo, la cadera izquierda trabaja en conjunto con el hombro derecho y la cadera derecha trabaja en conjunto con el hombro izquierdo a través de unas líneas cruzadas de movimientos. Entonces, lo que estamos haciendo acá es ir agregando dificultad y agregando un poco más de solicitación al patrón de movimiento, y ya estamos integrando la movilidad de las caderas en conjunto con la movilidad de los hombros. Ahora podemos trabajar un poquito aductores. Estirar una pierna hacia acá, atajate del bastón, y lo que voy a hacer es llevar la cola hacia atrás y ir solicitando el aductor, la musculatura de la parte interna del muslo, para ir generando movilidad también en las caderas. Estos son ejercicios básicos con los cuales nosotros podemos ir empezando. Todo ejercicio tiene su progresión en cuanto a series, repeticiones y por sobre todo dificultad, pero algo importante siempre va a ser de que no tenemos que apurarnos para ir introduciendo esos ejercicios, ya que es importante que primero salga bien para en el futuro ir agregando complejidad en cada uno de los ejercicios. Bien, a continuación podemos trabajar un poquito la movilidad de la región lumbar, de la región pélvica. Nosotros usamos un elemento que son esas pelotitas que tenemos ahí. Si no tienen eso, pueden usar cualquier pelotita, como una de tenis por ejemplo. Yo me voy a acostar boca arriba, la pelotita va a ir en la región del sacro, que es esta zona. Voy a flexionar las piernas. Esto lo que me ayuda es a movilizar las articulaciones pequeñas, que son las articulaciones sacroilíacas. Lo que hago es apoyar la cola al piso, tomo aire y cuando saco el aire levanto la pelvis. Las pelotitas generan como un punto fijo en el tejido y van movilizando esas pequeñas articulaciones para descomprimir dichas zonas. Son otros de los ejercicios que nosotros podemos ir incluyendo en nuestro plan, justamente para ir movilizando todas esas pequeñas estructuras, pero que son fundamentales. Siempre hacemos énfasis en que es fundamental e importante la respiración a la hora de ir integrando cada uno de estos ejercicios. Entonces, puedo utilizar materiales o elementos de distinta resistencia de acuerdo a lo que yo tolere. Este material que ella está utilizando ya es algo bastante rígido, bastante duro, que nosotros fuimos haciendo una progresión para que ella pueda tolerar eso. Primero empezamos con el flotador, después pelotitas de tenis, hasta progresar a este elemento. Tiene que ser siempre algo cómodo lo que yo elija en un principio para tener un punto de partida y ir progresando en base a intensidad con los ejercicios que yo vaya eligiendo. De esa misma forma
puedo utilizar el flotador, voy a poner en la columna dorsal y lo que voy a hacer es ir intensificando y agregando ejercicios para la columna dorsal. Habíamos dicho al principio que era fundamental trabajar tobillos, caderas y columna dorsal. Primero ahí me acuesto sobre el flotador, dejo apoyados los pies, subo los brazos acá a 90 grados. Lo que voy a hacer es lo siguiente: estirar los brazos, cuando tome aire llevo las manos hacia arriba y cuando saco el aire sin doblar los codos llevo los hombros hacia el piso. Ahí estoy integrando ya el funcionamiento y la movilidad de la columna dorsal con la movilidad de los hombros, y aparte de eso estoy generando una sinergia siempre con la respiración. La respiración tiene que ser siempre una respiración diafragmática, significa que meto aire por la nariz, llevo el aire hacia la panza y saco esa misma cantidad de aire que metí por la boca. Este es uno de los primeros ejercicios que yo puedo ir incluyendo en mi plan de movilidad global. A continuación pongo cruzado el flotador, cambio de posición, siempre en la zona dorsal, bien arriba, al nivel de los hombros, se va para arriba eso. Entonces, flexiono las rodillas, me agarro de los codos, tomo aire y cuando saco el aire llevo los brazos hacia atrás, generando, acentuando la movilidad de la columna dorsal. Entonces voy incluyendo progresiones de acuerdo a lo que el paciente pueda. O si simplemente quiero hacer esto para sentirme mejor, voy a ir agregando todos estos ejercicios en base a lo que yo vaya consiguiendo progresivamente sin apurarme. Acá tenemos que ir lento y progresivo para tener buenos resultados, porque al fin y al cabo hacemos todo esto para generar el equilibrio corporal que nosotros estamos buscando. A continuación pasamos a otro ejercicio que ya es un poco más complejo, que se llama Bretzel. Ahí ya no usamos el flotador. Este ejercicio me sirve ya para generar una movilidad de columna dorsal un poco más intensa, y lo que hago es acentuar también la solicitación de la cadera. Adopto esta posición, la rodilla tiene que estar pegada al piso, con la otra mano me agarro del pie acentuando el movimiento de la cadera hacia atrás, tomo aire por la nariz y cuando saco aire hago fuerza con el hombro hacia el piso, generando una movilidad de rotación de la columna. Acá ya tenemos un poco más de dificultad, un poco más de solicitación de la estructura que estamos trabajando, y siempre estamos involucrando otras estructuras, en este caso como son las caderas y los hombros. Obviamente tengo que hacer de ambos lados, tengo que acentuar el trabajo respiratorio siempre para que mi ejercicio sea óptimo. En esa misma posición lo que puedo hacer es juntar las piernas para allá, a 90 grados las caderas y las rodillas, hombros a 90 grados, tomo aire y cuando saco el aire el brazo que está arriba va a hacer un recorrido circular hasta el otro lado, vuelvo y avanzo un poquito hacia allá. Entonces ahí acentúo mucho más el trabajo de movilidad dorsal, que es lo que yo estoy buscando. Todos estos ejercicios me van a aportar muchísimo para que yo tenga una movilidad óptima. ¿Por qué es importante que yo me mueva bien? Porque el cerebro percibe los movimientos que yo realizo y a partir de los movimientos que yo realizo elabora órdenes de estabilización para que yo pueda estabilizar y generar fuerza. Si mi movimiento es muy limitado, si es muy pequeño, el cerebro va a elaborar órdenes de estabilización muy pequeño, muy disminuido. Pero si yo tengo una movilidad óptima, mi cerebro va a mandar órdenes mucho más complejas para que yo pueda estabilizar mucho más todo mi cuerpo. Así que esos son algunos tips, algunos ejercicios básicos de movilidad global, acentuando movilidad en tobillos, caderas y columna dorsal, siempre combinando todo esto con ejercicios respiratorios para contribuir al fin y al cabo a lo que queremos, que es que nuestro cuerpo esté en equilibrio. Así que Monse, genial, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo módulo.